Gracias, señor presidente. Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular en este turno en contra de enmiendas, diciendo en primer lugar lo que ya algunos portavoces, como el señor Manchado, que me ha precedido, ha dicho con rotundidad, y es que la Ley General de Telecomunicaciones ha llegado al Senado con un alto grado de consenso en su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde obtuvo el voto favorable del Partido Popular, del PSOE y de CiU. Es de destacar la colaboración mantenida también con otras instituciones, como la Junta de Andalucía, para acordar las cuestiones relacionadas con los despliegues de las redes, y esto ha sido posible gracias a un gran esfuerzo por parte de todos los grupos parlamentarios y también del propio Ministerio, que ha dado como resultado la incorporación al texto del proyecto de ley de un total de 147 enmiendas en el Congreso, de las cuales 59 efectivamente corresponden al Grupo Socialista, y en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado de 14 enmiendas de diferentes grupos, del Grupo Popular, del Partido Socialista, de CiU, de Entesa, del PNV, de Izquierda Unida y de Esquerra. Mi grupo en esa comisión, hace unas semanas, se comprometió entonces a seguir dialogando para alcanzar nuevos acuerdos que mejorasen el texto de la ley y dentro siempre del interés general de mejorar el mercado de las telecomunicaciones, primero porque es una ley que afecta a todos los ciudadanos y segundo por el imperativo legal que nos llega desde Europa de actualizarnos con las nuevas directivas. Así lo hemos hecho y hoy mi grupo propone 4 nuevas enmiendas transaccionales. En algún momento algún portavoz ha dicho 5, pero 2 de las enmiendas corresponden al artículo 70, a 2 letras diferentes del artículo 70, por lo tanto han sido registradas 4 enmiendas transaccionales de los grupos con las que, en definitiva, queremos alcanzar el máximo consenso para el texto que hoy debatimos. Voy a empezar mi intervención haciendo alusión a estas 4 enmiendas transaccionales. La primera de ellas al artículo 2.2, la que corresponde a la enmienda 284 de la Entesa y número 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida. La transacción al artículo 2 viene a incidir en la consideración de las telecomunicaciones como servicios de interés general, algo que ha generado polémica con otros grupos, como ya ocurrió con la anterior ley, cuando las telecomunicaciones pasaron de considerarse, en virtud, por supuesto, de su liberalización, de servicio público a servicio de interés general. Con el nuevo texto solo tienen la consideración de servicio público los servicios regulados en el artículo 4, es decir, servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial, la protección civil. Ahora, con esta transacción, lo que hacemos es, añadir un párrafo en el que dice que la imposición de obligaciones de servicio público perseguirá la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3 de esta ley, donde se regulan los objetivos y principios de la misma, y que podrá recaer sobre los operadores que obtengan derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada, de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de derechos de uso de recursos públicos de numeración, direccionamiento o de denominación, o que ostenten la condición de operador con poder significativo en un determinado mercado de referencia. La siguiente transacción, señorías, es al artículo 45.3 y corresponde a sendas enmiendas del Grupo Socialista, la 158 y la 227 de la Entesa. Esta transacción viene a dar respuesta a las reivindicaciones de estos dos grupos para permitir combinar el necesario respeto competencial y la protección a los derechos de los ciudadanos con una mayor agilidad y dando prioridad con la nueva redacción del apartado 3 a la sostenibilidad de edificaciones de uso residencial, es lo que se añade en el texto de la transacción, a la nueva redacción de edificaciones de uso residencial, industrial, terciario y dotacional, lo cual, desde luego, favorecerá la progresiva implantación en España del concepto de hogar digital. No olvidemos que estos usos, por ejemplo, el uso dotacional, va dirigido fundamentalmente a edificios dedicados a servicios públicos, a edificios dedicados a servicio público de sanidad, a centros de día, por ejemplo, para personas mayores, a universidades, etcétera. Decía al respecto de este artículo 45, el portavoz de Izquierda Unida, el señor Iglesias,
que sí se había leído la ley, que hablaba muy bien y que sabía perfectamente lo que dice la ley. Sin embargo, cuando yo me leo el artículo 45, que regula las infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios, puedo asegurar que hay quien no ha querido, quizás, entender lo que aquí se dice, porque aquí dice que los operadores podrán instalar los tramos finales de las redes fijas de comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, así como sus recursos asociados, en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que estén acogidos al régimen de propiedad horizontal, y hace una salvedad cuando se trate de una sola vivienda, al objeto de que cualquier copropietario o, en su caso, arrendatario del inmueble pueda hacer uso de dichas redes, haciendo uso, por lo tanto, de elementos comunes de la edificación. El operador, dice el artículo 45, que se proponga instalar los tramos finales de red y sus recursos asociados, deberá comunicarlo por escrito a la comunidad de propietarios. Luego, aquí se han dicho una serie de disparates que nada tienen que ver con este apartado, como digo, número 4 de este artículo 45. En su caso, también tendrá que comunicarlo al propietario del edificio, pero además tendrá que hacerlo con un proyecto de la actuación que se pretende realizar antes de iniciar cualquier instalación. Es que aquí se ha hablado en unos términos por parte de algunos portavoces que han presentado vetos o que han apoyado vetos a esta ley, que parece que aquí van a aparecer como setas, antenas en todos los edificios, sin que nadie absolutamente, ni los que allí viven, parece que pudieran saberlo. Y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, quería hacer esta aclaración, porque la instalación no podrá realizarse si en el plazo de un mes desde que se hace esa comunicación se produce una autorización por parte de la comunidad de propietarios. En todo caso, será necesario que el operador indique a la comunidad de propietarios o al propietario el día de inicio de la instalación. La siguiente de las enmiendas transaccionales que hemos presentado se refieren al artículo 51.2. Esta transacción corresponde a las enmiendas del Grupo Socialista números 153, 162 y 163 y de Entesa a la 221, 231 y 232, así como a la 431 y 433 de CIU. El artículo 51 regula el acceso a números o servicios. Con estas enmiendas lo que pretendemos es garantizar, con esta transacción, garantizar determinadas competencias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de las Comunicaciones, mejorar la protección de los usuarios y garantizar el bloqueo como un derecho de los usuarios. Por supuesto que sí. Por eso planteamos esta transacción en la que añadimos que, para darle más competencia a la CNMC, que siempre habrá un previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y se establecerán, ya no queda lugar a posibilidad, sino que se hace como obligatorio, se establecerán las condiciones en las que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público lleven a cabo dicho bloqueo de acceso a números o servicios, siempre que esté justificado por motivos de tráfico no permitido y de tráfico irregular con fines fraudulentos, y los casos en los que los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas retengan los correspondientes ingresos por interconexión u otros servicios. Luego, señorías, estas condiciones de bloqueo quedarán perfectamente establecidas en el Real Decreto de Desarrollo de la Ley. Pero es que, además, esta transacción que presentamos incluye dos párrafos que otorgan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la potestad de ordenar el bloqueo de acceso a números o servicios por motivos de tráfico irregular, como he dicho, con fines fraudulentos, cuando tengan su origen en un conflicto entre operadores o en materia de acceso o interconexión que les sean planteados por los propios operadores. La siguiente transacción que presentamos es al artículo 70, al 70.2, y en dos de sus letras. Por eso se pensaban que eran 5 transacciones, pero al final se ha englobado en una sola. La transacción al artículo 70.2 letra L y al 70.2 letra M, en base a enmiendas del Grupo Socialista, la 168, la 236 de la Entesa y la 440 de CIU. El artículo 70, señorías, regula la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y puedo afirmar con rotundidad que, tal y como queda al final regulada esta Comisión Nacional, sale muchísimo más reforzada después del trámite parlamentario de esta ley
de lo que entró cuando se aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Gobierno. En particular, en esta transacción se añade que la CNMC debe ser consultada por el Gobierno y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de comunicaciones electrónicas, particularmente en aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado. Igualmente, podrá ser consultada en materia de comunicaciones electrónicas por las comunidades autónomas y las corporaciones locales. En el ejercicio de esta función participará mediante informe en el proceso de elaboración de normas que afecten a su ámbito de competencias en materia de comunicaciones electrónicas. Por último, contempla la transacción que también la CNMC realizará las funciones de arbitraje tanto de derecho como de equidad que le sean sometidas por los operadores de comunicaciones electrónicas en aplicación de la Ley 60/2003 de diciembre, la Ley de Arbitraje. Por lo tanto, señorías, todas estas mejoras que se contemplan en las transacciones se suman a las anteriores a las que también aquí se ha hecho alusión por parte de los portavoces de CiU y del Grupo Socialista, que, como he dicho, ya apoyaron la ley en el Congreso. Principales mejoras que, aunque se han dicho, yo quiero muy brevemente hacer referencia a ellas, porque se han reforzado los objetivos de cohesión social y territorial y se han reforzado las necesidades de las personas con discapacidad en los objetivos de la ley, concretamente en el artículo 3. Esto para reducir esa brecha digital que en España todavía padecemos. En cuanto a los operadores, las administraciones públicas podrán instalar redes sin sujetarse al principio de inversor privado en zonas no rentables. Esto parece que también alguien por ahí o no se lo ha leído o lo ha leído pero no ha querido entenderlo así. Pero es que lo que dice la ley es que se elimina también la prohibición de recibir subvenciones en el artículo 9. Mejora el procedimiento de declaración de uso compartido y da más participación a las administraciones públicas. Y luego hay un apartado importantísimo, que es el apartado de los derechos de los usuarios, a los que parece que esta ley está hecha con el único objetivo de fastidiar. Y claro, lo primero que hay que ver es lo que quieren los usuarios. Y los usuarios quieren que este país se ponga al mismo nivel que el resto de países y que vaya en la misma dirección y que vaya a la misma velocidad que el resto de países europeos en materia de telecomunicaciones. Por eso, en esta ley se refuerza precisamente a la Agencia Española de Protección de Datos para proteger los datos personales. Se da mayor protección e información a comunidades de propietarios en despliegue dentro de los edificios o, por ejemplo, se mejora el contenido de los contratos para dar mayor transparencia y se obliga a los operadores a dar copia de esos contratos a los usuarios. También, entre las novedades más significativas, quiero destacar el nuevo marco normativo en materia de derechos de los usuarios, porque, por ejemplo, se reduce a tan solo un día laborable el tema de la portabilidad. Se amplían las facultades de la Administración para imponer a los operadores condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, algo que hasta ahora no se había regulado en una ley de estas características. Y precisamente en la comisión, el Grupo Popular, mi grupo, presentamos 8 enmiendas que iban, por un lado, a recoger una propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias en relación al despliegue de redes por fachadas o aéreos para que se produzcan de una manera más ordenada desde el punto de vista urbanístico. Y aquí también se ha dicho que esta ley parece que va en contra de las competencias y que va en contra de todas las actuaciones que en un momento determinado hayan podido regular los ayuntamientos. Lo que hace la ley es que va a garantizar a todos los usuarios que todos los ayuntamientos de este país hagan precisamente lo mismo y garanticen los mismos servicios a todos los usuarios. Es decir, estas enmiendas que mi grupo presentó van a minimizar la repercusión de los despliegues y, en el caso concreto de los aéreos, que se van a utilizar precisamente aquellos lugares donde ya existen cables y en la fachada, siempre que sea posible, cuando se produzcan despliegues, se van a utilizar infraestructuras ya establecidas en despliegues previos o simplemente en canaletas. También, en una de las enmiendas que nosotros presentamos en comisión y que quedó recogida, se mejoraban las competencias de la CNMC. En definitiva, señorías, las enmiendas que no se han aprobado vienen estas transacciones que presentamos hoy en pleno y que esperamos que cuenten con el apoyo de todos los grupos. Bien en la comisión, en la ponencia y en la propia Comisión de Industria en el Senado.
o bien en las enmiendas que se aprobaron en el Congreso, las enmiendas que no se han aprobado sencillamente es o bien porque no tienen encaje en lo que regula esta ley, que es el mercado de las telecomunicaciones, o porque entran en contra de esa transposición de directivas europeas, que es lo que filosóficamente es el hilo conductor de todo este proyecto. Yo quería decir concretamente al portavoz de Izquierda Unida, al señor Iglesias, y a todos los grupos que después de él le han apoyado en esa defensa de su veto, que quisiera decir que las medidas de protección a la salud se encuentran recogidas, por supuesto que sí, en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, donde se contempla la normativa comunitaria relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos. Por supuesto que sí está regulado ahí. Pero es que, además, las enmiendas que hace, por ejemplo, al artículo 25, son inasumibles, sencillamente porque este artículo 25, señor Iglesias, es transposición directa del artículo 4 de la Directiva de Servicio Universal. Usted debería saber que eso sería una ilegalidad y usted debería saber que eso no se podía hacer. A pesar de eso, presentan esas enmiendas y, a pesar de eso, hace esa defensa vehemente, como digo, en esta tribuna. Esta ley, señorías, está redactada con absoluto respeto a la igualdad de oportunidades y a la protección de las personas con discapacidad. Tanto es así que en el artículo 52 de la ley ya permite la imposición de requisitos de accesibilidad con independencia del servicio universal a todos los servicios, no solo a la telefonía fija y a todos los operadores, no solo al designado como servicio de prestación universal, sino a todos los servicios. Eso, señorías, está regulado por ley a partir de la aprobación de este proyecto de ley. Es el artículo 52 el que regula esas condiciones básicas de acceso por personas con discapacidad para que estas personas puedan utilizar en las mismas condiciones que la mayoría de los usuarios finales de todos los servicios de acceso y de uso de servicios de comunicaciones electrónicas en nuestro país. Y en la disposición adicional 10ª, además, se crea la Comisión de Salud y Radiofrecuencia para realizar estudios sobre los campos electromagnéticos sobre la salud. Y léanse también quienes hablan y quienes crean alarma, además, presentando en los ayuntamientos alarmantes mociones en contra de este proyecto de ley. Léanse también el artículo 28.2, apartado B, porque ya queda regulado en lo que se pide en lo relacionado con las personas electrosensibles. Mire, el artículo 28, que habla de otras obligaciones de servicio público, en el apartado 2 dice que el Gobierno podrá asimismo imponer otras obligaciones de servicio público motivadas por. Y es que hay que leerse el apartado siguiente, donde dice que estarán motivadas por razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnología, en especial a la sanidad, a la educación, a la acción social y a la cultura. Si esto no es proteger a las personas y no es proteger la salud pública de los españoles, habrá entonces que decirle a alguien que se lo lea, porque no me puede decir y no me puedo creer al menos que se lo ha leído. Las telecomunicaciones son competencia exclusiva del Estado. Por supuesto que sí. Y todas las enmiendas que no respetan este principio no pueden ser apoyadas, señorías, por el Grupo parlamentario. Son competencia exclusiva del Estado y bastantes líos tenemos ya con otras competencias para crear también un Estado, una nación con 17 sistemas de telecomunicaciones, cuando a lo que se va a nivel europeo es a crear un sistema precisamente homogéneo de telecomunicaciones. Por lo tanto, podemos entender que algunos grupos del Grupo Mixto no apoyen este proyecto de ley y verdaderamente que lo lamentamos. Quiero, ya para ir finalizando, señor presidente, decir pues que agradecemos muchísimo a todos los portavoces que han hecho aportaciones vía enmiendas, a los portavoces del Grupo Socialista, de Convergencia y Unión, de la Entesa. En definitiva, a todos los portavoces, a todos los grupos que han hecho enmiendas, por supuesto que sí, a este proyecto de ley, al margen de que no se hayan podido, por las razones que he explicado, aprobar. Esta ley está hecha con mucho trabajo y esto ha permitido llegar a muchos acuerdos y a un, creo yo, importante consenso. Es una buena ley para avanzar en innovación y crear empleo digital. ¿Que se podrían hacer más cosas? Posiblemente. ¿Que se podrían haber hecho antes? Seguro. Pero
ha quedado una vez más demostrado que este grupo parlamentario está abierto al diálogo. Y yo no quiero terminar sin hacer alusión a las enmiendas que ha presentado Coalición Canaria. Coalición Canaria ha presentado 3 enmiendas, no ha presentado veto. La primera de las enmiendas, que hace alusión a la huida de las empresas de comercio electrónico del mercado canario, yo tengo que decirle, señor Quintana, que se está debatiendo en el marco general de simplificación de trámites aduaneros que prepara el Ministerio de Hacienda y que regular lo que usted aquí plantea en esta enmienda número 86 no requiere que sea hecho por ley. Y, como le digo, lo va a regular el propio Ministerio de Hacienda. En cuanto a definir el concepto de autoprestación, no está definido en las directivas comunitarias que se transponen a este proyecto de ley. Y en cuanto a la última de sus enmiendas, la tercera, en la que pide que se declare servicio económico de interés general la difusión en determinadas zonas de la TDT, tengo que decirle que la disposición adicional 12 del Real Decreto 944/2005 del Plan Técnico Nacional de TDT habilita ya a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a que puedan extender el servicio de la TDT en aquellas zonas donde no haya cobertura proporcionada por los radiodifusores privados. En definitiva, señor Quintana, no podemos apoyar estas enmiendas y lamentamos que usted no haya sabido ver lo positivo del conjunto de este proyecto de ley y lamentamos, esperemos que al final pueda rectificar su postura, que al final no pudiera dar su aprobación. Por lo tanto, sustentamos que este grupo, que el Gobierno ha estado abierto en todo momento al diálogo, que el consenso ha llegado porque se ha trabajado y porque se han hecho aportaciones en positivo, y los acuerdos se toman, señorías, en el camino. Los acuerdos se toman no en el punto de salida de cada uno de los participantes en la carrera, sino que hacen falta andar, trabajar y encontrarse en un lugar común. Buscar esos puntos en común ha sido posible en este trámite parlamentario en el Senado. Siempre ha sido posible con aquellas personas que han querido llegar a esos acuerdos y a esos consensos. Como digo, desde el respeto a todos los grupos que han presentado enmiendas, esta vez hemos demostrado que entre la mayoría hemos podido conseguir mejorar sustancialmente este proyecto de ley. Yo creo que esto es lo que además nos están demandando todos los ciudadanos de este país y es lo que, en definitiva, todos queremos. Muchas gracias. Gracias, señoría.